Nuevamente mi nombre es Karina Isario. Les voy a comenzar a compartir la presentación. Me da mucho gusto que todos estén acá en la sala. Por favor, pues bueno, esto también se hace de sus dudas. Este webinar es cortito, no nos llevamos mucho tiempo, no nos llevamos más de una hora, pero pues sí, ojalá puedan participar porque eso enriquece mucho la información que yo les pueda compartir. Espero que les sea de mucha utilidad. Al finalizar les vamos a compartir la presentación en el chat para que igual si ustedes la necesitan, pues bueno, se puedan quedar con nosotros hasta el final y van a tener la presentación. Y bueno, les voy a compartir entonces nuestra presentación para el tema del día de hoy. Algunos de ustedes ya nos han acompañado para otros webinars con otros temas y pues estamos complementando toda la información, sobre todo relacionada a recursos humanos, reclutamiento, y ahora queremos platicarles acerca de las competencias laborales en esta nueva era digital y cómo pueden realizar una buena entrevista. Ustedes que están como reclutadores o que son encargados en sus áreas de realizar la atracción de talento, pues bueno, yo espero que les pueda ser de utilidad. O si ya conocen esta información, pues la puedan enriquecer con nosotros para todos los que nos acompañan. ¿Qué es lo que vamos a buscar en estos minutos con ustedes? Pues es compartirles cuáles son las competencias más valoradas por las empresas en la era digital, que es la que estamos viviendo y que se está acelerando, sobre todo por el tema de COVID-19, y cómo evaluarlas en entrevista, en general, cómo pueden evaluar una competencia, así como recomendaciones para que ustedes creen un kit de entrevista y les sea mucho más fácil organizar sus procesos de selección. Queremos empezar por esta pregunta. ¿Cuándo falla una entrevista o cuándo fallan como entrevistadores o cuándo falla una entrevista para un candidato que se está postulando a una de nuestras vacantes? Pues bueno, primero puede fallar una entrevista cuando ustedes detecten que no les ayudó a identificar las áreas de oportunidad que tiene el candidato. Si después de haberlo entrevistado, ustedes no pueden identificar las áreas de oportunidad que tiene para la posición a la que se está postulando, entonces hicieron una mala entrevista. Aquí le ponemos tache. Después de una entrevista, ustedes tendrían que tener la habilidad y ser capaces con la información que recabaron de detectar cuáles van a ser sus fortalezas y cuáles van a ser sus debilidades en torno al puesto que se está postulando. También, si la entrevista falló, esto va a ser cuando prevalece la subjetividad de ustedes o del entrevistador durante la plática que tengan con el candidato, ¿no? Si a lo mejor ustedes ya lo empiezan a ver mal porque se parece a alguna persona que les cae mal o no están del todo de acuerdo cómo viene vestido, que llegó tarde, no sé, cualquier cosa que subjetivamente les haga calificar a la persona que tienen enfrente de determinada manera, también ahí puede fallar una entrevista. Entonces tenemos que tratar de ser lo más pues objetivos posibles al estar frente a una persona calificándola para un puesto. También, si el entrevistador improvisa, puede fallar su entrevista. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor no se acordaban que tenían la entrevista en ese momento agendada, a lo mejor no les llegó de improviso el candidato y no estaban preparados. Si ustedes no tienen su kit de entrevista, entonces podrían estar improvisando durante la plática con el candidato y eso les va a hacer que falle su entrevista. Generalmente para una posición lo que yo les recomendaría es que estandaricen sus preguntas y por supuesto que de acuerdo a la experiencia que tiene cada una de las personas vayan haciendo los ajustes necesarios, pero durante la entrevista, no improvisar y no haber estudiado el CV del candidato que ustedes van a entrevistar. Y pues bueno, si durante la entrevista ustedes no identificaron conductas, es decir, ejemplos que ellos les hayan dado de situaciones que hayan experimentado de determinada manera. Por ejemplo, si ustedes están buscando a lo mejor que esta persona sepa realizar ventas y no tienen una conducta identificada en sus anteriores empleos de cómo lo hizo, en qué situación, entonces también su entrevista seguramente falló y no van a poder realizar un reporte adecuado de cuáles son las fortalezas y debilidades de la persona que entrevistaron.
Esas serían las fallas principales en una entrevista que les podemos comentar ahorita. Y justo es lo que queremos un poco evitar con la información que les vamos a dar a continuación, que ustedes estén mucho más preparados a la hora de realizar una entrevista. Pero pues vamos a comenzar en el tema de las competencias y de esta era digital. Con cuáles son las competencias blandas más valoradas en esta era digital. Porque nos estamos enfrentando a un mundo donde yo considero que la nueva normalidad es justamente el cambio, ¿no? O sea, ya estamos entrando en una época en la que las cosas están cambiando constantemente, salen nuevas actualizaciones de sistemas, todo el tiempo están saliendo nuevas aplicaciones, todo se está manejando a través de nuestro dispositivo móvil y entonces estamos experimentando un constante cambio. Y el cambio más importante ahorita fue la pandemia, pero pueden haber otros, ¿no? O la misma pandemia nos va a estar exigiendo adaptarnos a nuevas situaciones. Y para mí la nueva normalidad entonces es justamente que la nueva normalidad es el cambio, ¿no? Tenemos que estar preparados para enfrentar el cambio de manera constante, sobre todo en esta época digital. Y entonces, ¿cuáles son las competencias más valoradas? Las competencias, hablando de las competencias blandas, que las competencias blandas son más las que tienen que ver con nuestra personalidad, las competencias fuertes, las competencias fuertes son las que tienen que ver con los conocimientos técnicos, ¿no? que son las hard skills, y nosotros estamos hablando de soft skills. Entonces, una de estas competencias blandas que nosotros consideramos es el trabajo colaborativo. Esta competencia ahorita está siendo muy demandada por las empresas, porque de lo que se trata es de colaborar cada vez con una red más grande de contactos. Y además de todo, saber utilizar la diferente tecnología que existe para esto. Por ejemplo, saber utilizar editores de texto que sean conjuntos, en donde un grupo grande pueda hacer cambios, y también, por ejemplo, la utilización de mapas mentales en grupo, pero todo de manera digital, en donde también está valorando mucho todo lo que se da relacionado a conocimientos, es decir, colaborar en que el grupo cada vez tenga más conocimientos y sea más fuerte y pueda obtener mejores resultados. Entonces, el trabajo colaborativo es una de las competencias más fuertes ahorita que está demandando la era digital. El otro es también la gestión de equipos distribuidos. En esta era digital, muchas de las empresas en este momento lo que están teniendo es que enfrentarse a que todos sus equipos están en diferentes lugares, no están en un espacio físico común. Entonces, mucha gente está trabajando desde casa, otros siguen en oficina, otros a lo mejor se fueron a otros estados, a sus casas de descanso o con sus familiares. Y entonces, actualmente los líderes de cada equipo lo que están teniendo es que incorporar esta competencia de gestión de equipos distribuidos, que no se hace de la misma manera que cuando el equipo está en un mismo espacio físico, porque inclusive demanda que se aprendan herramientas tecnológicas también para, por ejemplo, la organización de tareas, para la transparencia de las tareas e inclusive para la retrospectiva o el feedback que los líderes hacen a sus equipos. Entonces, esta competencia de gestión de equipos distribuidos cada vez se va a demandar más, porque además muchas empresas ya están optando por contratar personal que esté trabajando desde casa, y eso favorece que antes, cuando a lo mejor postulábamos una vacante que no se requiriéramos un programador Java, ¿no? Y este programador Java era para la Ciudad de México. Pero ahora eso abre la brecha a que podamos incluir otros estados, hacer una búsqueda a nivel nacional y que entonces tengamos equipos distribuidos en nuestra organización. Entonces es muy importante que la gente, que nosotros mismos nos vayamos preparando en este tipo de competencias. La otra sería la autogestión, es decir, que los empleados, las personas que están postulando, sean capaces de autogestionar su trabajo, de autoorganizarse, de establecer sus propios objetivos o de hacer compromisos con su supervisor, con su líder, acerca de cuáles van a ser las tareas que va a desarrollar y en qué tiempo las va a entregar. Y finalmente,
Una de las competencias también que ahorita es un boom y que no solo como competencia, sino como marco de trabajo, es la agilidad. La agilidad que es el poder adaptarnos, es decir, el poder ser rápidos en adaptarnos a los cambios. La agilidad no es poder hacer rápido algo. La agilidad implica que podamos aceptar los cambios y que podamos modificar nuestra forma de trabajo o nuestro producto a las demandas que está estableciendo en ese momento nuestro cliente. Entonces, estas 4 competencias para mí serían las más importantes ahorita en la era digital, que se están valorando por parte de las empresas y que se están requiriendo en el momento de adaptarnos a esta nueva situación donde estamos trabajando todos en diferentes lugares. Entonces, inclusive muchas de las empresas están lanzando nuevos puestos que ya suenan mucho, como los puestos relacionados con inteligencia comercial, los expertos en métodos ágiles como Scrum Master, como POs, como también coach ágiles o coach agile, y también inclusive gerentes de transformación digital, que ya son puestos que cada vez están mucho más demandados en el mercado laboral en este momento. Entonces, trabajo colaborativo, agilidad, gestión de equipos distribuidos y autogestión. Y en este momento me gustaría, pues bueno, si ustedes consideran que es importante, preguntarles si ustedes consideran que es importante que la gente de recursos humanos, que a lo mejor muchos de los que estamos en este webinar es a lo que nos dedicamos, tendríamos que tener alguna de estas competencias. O si alguien quiere participar y decirnos su opinión al respecto, bienvenido. O por supuesto si hay alguna duda. Hasta ahorita ninguna duda, Cari. Ok. Bueno, si alguien quiere compartírnoslo, estaría excelente. Y si no, pues bueno, damos un espacio más adelante. Igual nos pueden escribir por el chat. Y bueno, ahora, ¿qué es una competencia? ¿No? Ya que vimos cuáles son las competencias más valoradas, ¿qué es una competencia? Por acá comentaba, creo que alguien, ¿verdad, Isela? Sí, Verónica Quintanar dice que sí, que todo el personal de recursos humanos debe contar con las competencias que acabas de mencionar y más en estos tiempos. Está preguntando alguien de B-Hunters México, ¿cómo se identifican esas soft skills en los candidatos? Ok. Mira, bueno, empezamos con la pregunta de Vero. Vero, sí, que diga, con el comentario de Vero, yo coincido contigo y a lo mejor todos vamos a coincidir en que ahorita recursos humanos nos tenemos que capacitar y adquirir estas competencias porque nuestros puestos son de los más estratégicos en las organizaciones e inclusive muchas veces tenemos que fungir como coaches de las personas, de los líderes, para que ellos también adquieran este tipo de competencias. Y en relación a lo que nos preguntan, by Hunters, ¿cómo se identifican estas soft skills? Ahorita lo vamos a platicar. Justo voy para allá. Bueno, ¿qué entonces es una competencia? Primero, para poder identificarlas, vamos a ver qué es una competencia, ¿no? ¿Cómo la podemos definir? Una competencia va a ser un conjunto de habilidades, de aptitudes, conocimientos, actitudes, valores y experiencia. El conjunto de todo esto va a formar una competencia y que ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede mucho más claro, pero que va a permitir a la persona llevar a cabo una actividad laboral de forma exitosa, pero además en un puesto específico. Entonces, el conjunto de todo esto, de las habilidades, aptitudes, conocimientos, actitudes, valores y experiencia, va a permitir que la persona realice bien su trabajo, pero en un puesto específico y además yo diría todavía en una empresa determinada también, ¿no? Porque a lo mejor puede tener la competencia de ventas, pero esta persona ha vendido más servicios y a lo mejor no tiene la competencia para vender esos mismos servicios o otro producto en otra empresa, ¿no? Se va a poder adaptar, pero va a haber cosas a las que sí, va a haber cosas a las que no.
Además, una competencia se mide por conductas observables. Es en la entrevista lo que nosotros tenemos que buscar es que esta persona nos diga conductas de cómo se comportó en el pasado para nosotros poder prever un poco su comportamiento futuro. Y estas conductas nos las tiene que platicar en una situación específica. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que a lo mejor con eso pueda quedar más claro. Y me gustaría que para eso alguien de nuestro público ahorita se anime a participar con nosotros. Entonces, si no se animan, pues yo les ayudo y al que se anima de todas maneras le vamos a ir ayudando. ¿Alguien de ustedes le gustaría participar? Escríbame por el chat para saber Te quién apoyo, desea Cari. participar. Alexis, muchas gracias, Alexis. Buenos días. Bueno, bien. Sí, activa tu micrófono para todos escucharte. Adelante. Ok, muchas gracias Alexis, qué gusto tenerte aquí. Ya Alexis y yo nos hemos conocido por otros medios y me da mucho gusto que estés escuchando el webinar, Alexis. Claro que sí, Cari, ya sabes, con gustazo. Ok. Muy bien Alexis, pues entonces mira, vamos a hacer el ejemplo con esta competencia que es la gestión de equipos distribuidos, que ya les expliqué un poquito de qué se trata. Y me gustaría que nos ayudaras a ver qué habilidades tendría que tener una persona que gestiona equipos distribuidos. ¿Qué habilidades consideras que debería de tener? Wow. Bueno, yo siento que son varias, Ajá. pero las que más resaltan, siento yo, sería primeramente que sea muy organizado, Ok, muy organizado, que tenga liderazgo ok, o que intente por lo menos desarrollarlo bastante, exacto, y sí. que sea una persona empática. Yo siento que independientemente de generar los grupos y todo, tiene que ser una persona con sentido humano, ¿eh? Que con realismo, que realmente discierna y pueda hacerlo pues, con esa asertividad, vaya. Claro, complementando Alexis, yo considero que también podría ser una persona que sepa comunicarse y que Ujú. sepa influir en las personas, que pueda influir en las personas, ¿no? Pero justo esto que nos comentas es parte de las habilidades que tendría que tener una persona que gestione equipos distribuidos. ¿Qué aptitudes consideras que podría tener? Wow. Aptitudes. Wow. Pues yo siento que independientemente de eso, tendría que ser una persona que tenga esa cuestión o ese hambre de querer aprender un poquito más. No sé si más o menos por ahí va Sí, la sí, sí va. respuesta. Es decir, la habilidad nos está hablando más de algo que adquirimos, de algo que sabemos, pero que vamos practicando. Y la aptitud es como una destreza que podríamos tener como más innata, hablándolo de alguna manera. Y una aptitud, por ejemplo, podría ser el ser sociable, ¿no? Una persona que gestiona equipos distribuidos tendría que ser sociable, porque si no lo es, difícilmente va a poder tener influencia, difícilmente va a poder captar la atención, comunicarse con las personas. Entonces, de entrada tiene que ser una persona que sea sociable. Está un poquito complicado, ¿no? De repente como que ahí tenemos que ir acotando, pero esto es muy importante, que hagamos este ejercicio es importante para que podamos entender un poquito mejor cómo se construye una competencia. ¿Qué conocimientos consideras, Alexis, que tendría que tener la persona que realice que desarrolle esta competencia? Conocimientos. Bueno, pues yo siento que los técnicos en un puesto son importantes, ¿no? Por ejemplo, el saber cosas en cuestión de lo técnico. Yo siento que una de las cosas también buenas son las competencias, ¿no? Las transversales. Por ejemplo, te pueden ayudar mucho las competencias transversales a más o menos digerir el tipo de persona. Por ejemplo, Oh, independientemente de que sea una persona organizada y de que sea una persona que sea líder, que influya, que sea una persona también que tenga esa empatía, que tenga esa ok. sensibilidad para ser asertivo, podría decirse. Te ayudo un poquito más ahí. En el tema de conocimientos nos va a hablar ya más justo de eso, de conocimientos, de, por ejemplo, saber teoría de motivación, ¿no? O saber teoría de cómo liderar, cómo motivar a la gente,
qué hacer cuando una persona está desvinculada del equipo, conocimiento de todas las herramientas que hay para gestionar equipos distribuidos, como puede ser, por ejemplo, una plataforma digital para tener un pizarrón o una cosa que se llama actualmente Trello, es como un pizarrón virtual, en donde se gestionan las tareas del equipo. Entonces, tiene que tener conocimientos en cómo dar una retrospectiva, cómo dar feedback, ¿no? Entonces, esos conocimientos que si no los practica, o sea, si solamente nos quedamos en el conocimiento y no lo practica, no va a adquirir la habilidad, ¿no? Y si aparte puede ser una persona que no es sociable o que no es empática, es decir, no tiene las aptitudes, pero a lo mejor se interesa en esto y comienza a escarbar un poquito de cómo se gestionan los equipos distribuidos, qué herramientas puede utilizar, pero si no lo practica, pues difícilmente va a poder desarrollar esta competencia. Entonces los conocimientos van más como por ese lado. ¿Qué actitud consideras que podría tener Alexis? Pues yo siento que serían esos que mencionaste. Ok. Está un poquito difícil, ¿no? Es que mira, normalmente cuando te sabe, bueno, lees mucho, a veces como que tratar de encontrarle la forma a veces es mucho, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión por ejemplo, no vamos con algo tan sencillo, desde el perfil, ¿no? ¿Qué es lo que le checas? La descripción del puesto, sus competencias, sus habilidades, la experiencia que ha tenido. Es como que son varias cosas, Ok. muchas cosas. Te voy a ayudar igual aquí un poquito en actitudes, acotándolo más. Es qué actitud tiene esta persona ante esta competencia. Es decir, si ya tiene que gestionar equipos distribuidos, ¿qué actitud va a tomar? Es decir, él tiene que ser una persona entusiasta porque le tiene que transmitir el entusiasmo al equipo de que van a desarrollar una determinada tarea, ¿no? Entonces tendría que tener esa actitud de entusiasmo, una actitud de crecimiento que va orientado un poquito a lo que estaba comentando Alexis, de tener como hambre de conocimiento, ¿no? Por acá creo que también nos comenta alguien, facilidad para aprender y documentarse, que yo lo vería eso más aquí en la parte de habilidades. Eso nos lo comenta Sir. Y bueno, en el tema de valores, Alexis, ¿se te ocurre algún valor que tendría que tener esta persona para gestionar equipos distribuidos? Valor, por ejemplo, hablando como respeto, lealtad, honestidad. Respeto. Siento que el respeto siempre es importante, ¿no? Independientemente de que exista esa parte de la confianza, eso, mostrar respeto hasta cierto punto. Pero cada persona es diferente, ¿no? No es lo mismo tenerle respeto a tu jefe que a tu padre, por ejemplo, o a tu madre, es diferente, ¿no? Pero a final de cuentas es diferente porque el entorno. Por ejemplo, Okay, un entorno de trabajo es un entorno colaborativo. Pero en general Entonces, tendría que tener respeto hacia las personas, ¿estás de acuerdo? ¿Ok? Entonces, ese podría ser el valor, ¿no? Que tendría que tener esta persona para poder gestionar equipos distribuidos. Y en la experiencia, pues bueno, en la experiencia que anteriormente lo haya hecho, ¿no? O que si no ha gestionado equipos distribuidos, por lo menos tenga experiencia gestionando algún equipo. Te agradezco mucho, Alexis. La verdad es que las competencias es un tema más difícil de lo que creemos. No es tan fácil establecer de manera puntual o detectar cada uno de estos aspectos, pero te agradezco mucho que nos hayas apoyado a desmenuzar esta información, Alexis. Y bueno, vamos a continuar entonces. Ya espero que con esto les haya quedado un poquito más claro de a qué me refiero con cada uno de los aspectos que conforma la competencia. Y entonces, aquí ya les comento como una especie de resumen de lo que acabamos de platicar, en donde tendría que tener habilidad para motivar, ser empático, como aptitud ser sociable, conocimiento sobre cómo motivar, cómo establecer objetivos, cómo dar retrospectiva, en actitud de ser una persona entusiasta, con crecimiento,
en valores, tener respeto por las personas, ser una persona leal y en experiencia haber gestionado a este tipo de equipos. Y entonces todo esto conforma una competencia laboral. ¿Cómo las vamos a medir? Si tienen alguna duda, por favor, coméntense o comentario, háganoslo saber a través del chat o pueden abrir su micrófono. Voy a avanzar en cómo las vamos a medir y después de eso abrimos otro espacio para ver si tienen alguna duda. Entonces, ¿cómo vamos a medir? O uno de los tantos métodos que hay para medir competencias, porque tenemos Assessment Center, tenemos también algún tipo de juegos o gamificación, que actualmente es, por ejemplo, este tema del reclutamiento con Legos, pero en la entrevista podemos utilizar el método STAR. El método STAR nos va a hablar de 4 cosas, que en inglés son Situation, Task, Action y Results. Son las siglas en inglés, pero bueno, afortunadamente coinciden con en español, que son situación, tarea, acción y resultado. Entonces, de lo que se trata es que para que nosotros podamos medir esta competencia de gestionar equipos distribuidos, tenemos que lanzar preguntas en donde nuestro entrevistado nos indique una conducta que haya tenido en el pasado que se relacione con esta competencia. ¿Y a qué se refiere? Que vamos a tener que nosotros detectar qué situación enfrentó, cuál era su tarea, qué hizo esta persona y cuál fue el resultado. Entonces, cuando nosotros hacemos preguntas de situación, tenemos que pedirle que nos detalle el contexto, dónde, cuándo, qué, con quién estaba. Ese tipo de preguntas nos ayuda a identificar cuál fue la situación. La tarea. Ok, ya que identificamos qué situación, bajo qué situación estaba, ahora, ¿cuál era la demanda? ¿Cuál era el reto que tenían que enfrentar? ¿Y cuáles eran las expectativas que se esperaban de esta persona? Entonces, para identificar un poco esto, podemos lanzar preguntas como ¿cuál era tu problema? ¿Qué debías hacer? ¿Para qué tenías que hacerlo? Tenemos que identificar cuál era la demanda a la que se estaba enfrentando. Y también tenemos que identificar qué hizo. Ok, ya sabemos dónde estabas parado, qué tenías que hacer, ahora dinos qué hiciste. Entonces nos tiene que explicar las acciones que realizó. Por ejemplo, con preguntas como ¿qué hiciste? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué utilizaste? ¿No? Entonces eso nos va a ayudar a detectar un poco cuáles son las acciones que esta persona realizó. Y también el resultado, ya que sabemos qué hizo, ahora nos tiene que decir, bueno, de acuerdo al reto y al objetivo que te dieron, ¿qué resultado tuviste con las acciones que implementaste? Entonces, aquí nos tendría que explicar resultados, por ejemplo, decirnos el número de ventas, ¿no? ¿Qué respuesta tuvo por parte de la gente? A lo mejor si lanzó una campaña digital, qué éxito tuvo, si tuvo algún reconocimiento, si tuvo algún efecto en la organización. Entonces, ¿qué se dio después de las acciones que realizó ante la tarea? Es muy importante que detectemos estos 4 elementos en una entrevista y entonces a eso le llamamos tener un STAR. Un STAR es cuando tenemos una conducta. Todo esto nos va a hablar de una conducta y entonces podemos decir que tenemos una STAR completa. Lo que a veces pasa en las entrevistas es que las personas se quedan a lo mejor hasta acá, porque nuestras preguntas no son las adecuadas, y a lo mejor les decimos, ¿alguna vez has tenido que enfrentar a un cliente molesto? Y a lo mejor la persona nos va a decir que sí, porque en la empresa generalmente no hay buenos tiempos de respuesta para los clientes, y nos estamos quedando hasta la tarea y la situación, pero no nos está diciendo o no le estamos preguntando o no lo estamos llevando a que nos conteste qué hizo él ante esa situación, qué resultado tuvo ante esa situación. Entonces, cuando nos quedamos hasta nada más tener la situación o nada más tener la tarea o solo tener hasta el resultado, estamos llamando que es una STAR incompleta y no tenemos todos los elementos para poder definir si esta persona presenta o no presenta la competencia. ¿Hasta aquí tienen algún comentario, alguna duda? Bueno, Bill Hunters decía un ejemplo, pero creo que con lo que explicaste, no sé si me escribes por el chat si te quedó claro. Y
Y bueno, también antes de que se me pase, también que cómo se llama el pizarrón virtual. También preguntan por acá. Se llama Trello, se escribe Trello. Si no, ahorita se los escribimos por el chat, pero se llama Trello. Ajá, justo así como lo está poniendo esta Isela. De todas maneras, ahorita les voy a dar un ejemplo un poquito más detallado, con unas preguntas más específicas, pero después de esta fase en la que estamos ahorita, que son los tips para preguntas STAR. Primero, no deben de ser futuristas, tienen que ser preguntas del pasado. O sea, ¿qué hiciste? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Con quién estuviste? Y no preguntas como, ¿qué harías? ¿No? O bueno, en caso de que te pasara que tengas un cliente enojado, o en caso de que te pidan formar un equipo distribuido, ¿qué harías? ¿No? Esas son preguntas futuristas, o sea, como que no nos están hablando de qué hizo, sino nos va a dar una respuesta que va a ir más del lado del razonamiento y de lo que queremos escuchar, y no realmente de cómo enfrentó una situación parecida. Entonces, no deben de ser futuristas, tampoco deben de ser imaginarias, que van de la mano, ¿no? En caso de que tú en tu equipo distribuido tengas a personas de diferentes, que no hablen el idioma español, ¿no? ¿Cómo lo resolverías? No, o sea, más bien, ¿cómo lo resolvió? Si ha enfrentado una situación parecida, o no necesariamente con el lenguaje, si ha tenido que adaptar alguna forma de trabajo por diferentes culturas en su equipo de trabajo. Entonces, pero no tienen que ser imaginarias, tienen que hablarnos de qué hizo, en qué situación. A lo mejor no ha enfrentado ninguna situación parecida, y también tendríamos que nosotros como reclutadores saber que no ha estado frente a una situación parecida y que va a reaccionar con los elementos que tenga, pero que no ha experimentado eso. El siguiente tip sería interrumpir si no se obtiene la respuesta correcta. Seguramente nos ha pasado que muchos de nuestros candidatos hablan y le dan vueltas al asunto, y a veces por no ser groseros o no saber intervenir, los dejamos avanzar. Y todo lo que nos dijeron es paja. Al final solamente vamos a tener cosas como futuristas, como que se está vendiendo desde el razonamiento de, no, pues es que yo soy una persona que siempre le ha gustado trabajar con personas, que siempre ha trabajado con equipos distribuidos, que siempre, estas palabras de siempre, nunca, ya nos dan un aviso de que esta persona nos está pues está manipulando la información, no nos quiere dar respuestas concretas, porque el siempre y el nunca, pues a la vez son nada, ¿no? Entonces, interrumpir si no se obtiene la respuesta correcta. Si esta persona está dando vueltas y no me está diciendo la situación, no me está diciendo la acción, la tarea y el resultado, entonces tengo que interrumpirlo y exigirle que me dé las respuestas que yo le estoy pidiendo. De una manera educada, claro, ¿no? El pedirle que por favor me cuente qué hizo, qué le pidieron, y aterrizarlo, porque si no una entrevista avanza y avanza y no tenemos bien desmenuzadita la información que nos está dando. Lo siguiente es no estereotipos, ¿no? O sea, que no le digamos, por ejemplo, para ti, ¿cuál sería un líder ideal, ¿no? O para ti, ¿cuál sería el mejor equipo en el que podrías estar trabajando? Porque pues tampoco nos va a dar información. Vamos a saber los estereotipos que esta persona tiene, y a lo mejor nos sirve un poco para ver si se va a adaptar al tipo de empresa o al tipo de jefe que va a tener, pero no para detectar competencias. Para eso no nos va a servir una pregunta de estereotipo. Y finalmente, las preguntas no se tienen que hacer en plural, y las respuestas tampoco tienen que ser en plural. Es decir, no le tenemos que preguntar qué hicieron, ¿no? ¿Qué hizo tu equipo? No. Tenemos que preguntarle qué hiciste tú, cuál era la demanda hacia ti. A lo mejor había todo un equipo en la empresa que tenía que formar equipos distribuidos, pero por supuesto que dentro de ese equipo esta persona tuvo un rol. Entonces lo que queremos saber es qué rol hizo él y cuáles eran las expectativas que se tenían de su rol. Y también si la persona nos está dando respuestas en plural, como por ejemplo, muchos acostumbran a contestar, es que cuando estuve en esta empresa hicimos, ¿no? O logramos,
Cuando les dan este tipo de respuesta, pues ¿quién logró? ¿Todo el equipo o él? Y si fue todo el equipo, ¿qué participación tuvo él para que se lograra el objetivo? Entonces tenemos que ser muy directos en esas preguntas y decirle, cuando nos empieza a responder así, logramos decirle, ¿lograron quiénes? ¿Tú o quiénes más? ¿A quiénes te estás refiriendo? Tenemos que enfrentar a nuestro candidato o a nuestro evaluado de esa manera. Y aquí está un ejemplo un poquito más claro, con inclusive un formato que ustedes pueden utilizar para la entrevista por competencias. Aquí estamos viendo, estamos saltándonos el paso de cómo se crea una competencia, cómo se describe la competencia, cómo se establecen los comportamientos clave, qué niveles se establecen por competencia, porque a lo mejor la gestión de equipos distribuidos la necesitamos para varios puestos dentro de nuestra organización, pero no de la misma manera o no en el mismo grado de dominio. Entonces, las competencias tienen que tener una descripción y también tienen que estar formuladas en grados. Cuando nosotros tengamos eso, a lo que le podemos llamar nuestra matriz de competencias o nuestro diccionario de competencias, entonces podemos utilizar esta herramienta, este formatito, en donde coloquemos aquí cuál es la competencia, cuál es la descripción, o sea, a qué se refiere esa competencia, aquí iría equipos distribuidos o gestión de equipos distribuidos, aquí la descripción y aquí cuáles son los comportamientos clave, es decir, en el nivel que la queremos, qué comportamientos esperamos encontrar en nuestro evaluado. Y aquí podríamos en este espacio en blanco donde dice guía de preguntas, establecer nuestras preguntas, preparar nuestras preguntas antes de la entrevista y entonces aquí cuando ya vayamos a entrevistar, hacer nuestras anotaciones sobre la situación y la tarea, sobre la acción y sobre el resultado, ¿no? Y de esta manera visualmente también sabemos si la persona ya nos contó la situación, la tarea, la acción. Si hay un espacio en blanco, quiere decir que algo todavía no nos está contando. Y entonces una pregunta, por ejemplo, para detectar esta competencia podría ser, cuéntame sobre el último proyecto donde dirigiste un equipo distribuido, mencionando los criterios que utilizó para coordinar las tareas y cómo las inspeccionar. Esa puede ser una pregunta y entonces con la información, hay veces que la gente empieza por la acción, a veces empieza por la tarea, termina por el resultado, pero a veces nos dan toda la información en una sola respuesta. Si no nos la dan, tenemos que ir agregando preguntas que ayuden a que tengamos nuestra STAR completa. Otra pregunta de ejemplo podría ser, cuenta alguna situación donde haya tenido que formar y dirigir un equipo distribuido desde cero, ¿no? Por ejemplo. Pero estas preguntas tienen que ir orientadas, insisto, a los comportamientos clave que deseamos encontrar. La gestión de una competencia no es universal. Por ejemplo, la gestión de equipos distribuidos puede ser una necesidad de su empresa, pero de manera diferente a la empresa de al lado. Entonces, por eso cada matriz de competencias y cada diccionario es personalizado de acuerdo a su empresa, de acuerdo a sus valores, a su visión, al producto que desarrollen, a los objetivos, al plan de crecimiento que tengan. Entonces, tiene que ir muy personalizado este diccionario de competencias. Y, pues bueno, hasta aquí hay alguna duda, Isela, a todos. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? No, hasta ahorita ninguna duda o comentario. No, adelante, Cari. Ok. Y bueno, entonces seguimos. Ahora, ¿qué tipos de entrevistas digitales tenemos? Tenemos entrevistas digitales porque es lo que ahorita estamos todos requiriendo, ¿no? Que la mayoría seguramente ya nos hemos enfrentado a esto de hacer entrevistas digitales. Si alguien no, igual coméntenos en el chat si ustedes lo han hecho, cómo están llevando ahorita sus procesos de reclutamiento, si siguen recibiendo gente en sus instalaciones o no. Pero aquí me gustaría presentarles pues 3 tipos de entrevistas digitales que ustedes podrían usar. Pues aparte de para protegerse, proteger a sus empleados, proteger a la gente que está yendo a entrevista, pues para que también sus procesos de reclutamiento sean mucho más eficientes y tengan más oportunidad de tener herramientas para la evaluación de estas competencias.
inclusive para hacer un filtro mucho más adecuado, mucho más rápido, les voy a compartir estas. Tenemos las entrevistas unidireccionales. ¿Qué son las entrevistas unidireccionales? Cuando nuestro evaluado va a responder alguna pregunta, pero en una grabación. Por ejemplo, cuando le pedimos a una persona que grabe un video respondiéndonos ciertas preguntas o respondiéndonos una sentencia que le hayamos dado, ¿no? Hablarnos de un tema, presentarse, hablarnos de él, hablarnos de su familia, o sea, lo que nosotros le digamos, pero donde él se grabe y entonces nosotros recibamos la grabación y hagamos un filtro por ese medio, ¿no? Entonces, esa sería una entrevista digital unidireccional. Tenemos la entrevista digital que también va a ser por plataformas. Esta entrevista, hay algunas plataformas actuales que generalmente son pagadas, ¿no? Que estas plataformas lo que hacen es que nosotros programamos las preguntas que le queremos hacer y la plataforma le va a establecer un límite de tiempo para responderla y primero para pensarla, les da como, no sé, 30 segundos y luego les da otros 3 minutos o 5 minutos para responder la pregunta. Entonces es una entrevista que se hace a través de plataformas. Y las bidireccionales. ¿Cuáles? Les explico primero qué es bidireccional y después la postura que yo tengo ante este tipo de entrevistas. Las bidireccionales pues son las que realizamos por medio de, como lo estamos haciendo un poco ahorita, con Zoom o con Meet o con alguna otra plataforma, pero que estamos en tiempo real frente a nuestro candidato, que lo estamos conociendo, que estamos viendo sus ademanes, que estamos viendo su lenguaje corporal y que solamente lo que estamos haciendo es utilizar una herramienta digital, pero que es lo más acercado a tener una entrevista presencial. Y mi postura ante esto es que tanto las entrevistas unidireccionales como las plataformas son herramientas de filtro, pero para mí de ninguna manera sustituye la entrevista bidireccional, en donde yo pueda en tiempo real hacerle las preguntas, ver a mi candidato cómo se está relacionando conmigo, cómo se está relacionando con la información. Creo que no hay nada más enriquecedor que eso. Entonces, tanto las unidireccionales como la de las plataformas para mí son nada más una manera de filtro, una forma de ir viendo a qué candidatos me interesa entrevistar, pero no sustituye lo bidireccional. Entonces, si ustedes quieren utilizarlo, háganlo, pero sin sustituir la entrevista digital bidireccional. Y pues bueno, con eso prácticamente estamos llegando al final de nuestro webinar. ¿Cómo pueden formar un kit de entrevista? Que es súper importante que lo tengan. Primero que nada, tienen que tener toda la información concentrada en una hoja, la información de su vacante, porque hay veces que a quienes manejan muchas vacantes sobre todo, les puede pasar que se les olvida el sueldo, que se les olvida el horario, que se les olvida información. Entonces tienen que tener toda la información concentrada en una hoja, o aunque no manejen muchas vacantes, pues a lo mejor muchos, yo me incluyo, tenemos una memoria de teflón y pues se nos puede olvidar. Entonces tenemos que tener toda la información concentrada en una hoja. Como segundo punto, tener un formato con suficiente espacio para registrar sus stars. Un formato como el que les comenté ahorita en la presentación. Ustedes ya lo tendrían que tener lleno y tenerlo listo en el momento de su entrevista. Aquí, en este punto, se repite dos porque es parte de lo mismo, estandarizar las preguntas. En dicho formato, colocar las preguntas a desarrollar. Es decir, si voy a entrevistar a 5 personas para el puesto de, no sé, de Product Owner o para un puesto de liderazgo, ¿no? Para un gerente de servicios, tengo que estandarizar las preguntas. O sea, le tengo que hacer las mismas preguntas a todos los candidatos, pero sin ser demasiado estricta, es decir, sin limitarme a solo hacer esas preguntas o sin limitarme a que la experiencia del candidato es diferente y que tal vez tengo que hacer modificaciones en el momento de la entrevista. Entonces, sí tendríamos que estandarizarlas, es una manera de tener ya como nuestra guía de entrevista, ¿no? Que yo ya sé qué estoy buscando, yo ya sé qué le quiero preguntar a todos los candidatos y solamente irme ajustando en el momento de la entrevista. Es por eso que les digo que las entrevistas que son unidireccionales o por plataformas, pues para mí no son del todo funcionales porque no enriquecen
habilidad del reclutador, esta habilidad personal de ir desmenuzando la información, porque habrá personas a las que se les facilite más brindar la información y habrá personas a las que no, y esa también es nuestra labor en recursos humanos o como atracción de talento, el poder obtener la información y darle la oportunidad a todos los candidatos de que sean elegidos para el puesto. Como tercer punto es... Cari. Sí. Cari, perdóname. Antes de, justo hablando de ese tema o tocándolo, están preguntando que qué plataformas que hayan utilizado nos han funcionado. O sea, ¿cuáles son las que puedes sugerir? ¿Qué plataformas? Yo creo que con esta pregunta nos puede ayudar también las personas que están en la reunión. Si les soy honesta, o sea, existen esas plataformas, como a mí no me gustan, la verdad es que no las utilizo, porque además requieren una inversión también que va a depender del presupuesto de su empresa, pero generalmente ustedes lo pueden buscar en internet, plataformas de reclutamiento que ya son como bots, que son como robots, y les van a salir infinidad de opciones, ¿no? Entonces, hay muchas, no he utilizado ninguna hasta el momento. Yo creo que a lo mejor alguien del grupo que está aquí en la reunión, igual si ha utilizado alguna, nos puede ayudar con su experiencia de cómo ha sido la retroalimentación de estas plataformas, porque les digo, a mí no me agradan del todo porque jamás yo creo que se va a sustituir la entrevista cara a cara. Entonces, prefiero hacerles un video porque eso también no nos exige más presupuesto y a lo mejor en el mismo video yo le digo qué preguntas quiero que me conteste y ya con el video hago eso sin tener que utilizar otro tipo de herramientas que además generan un costo adicional. Verónica Quintanar aquí nos está dando algunas opciones como Zoom, Google y Microsoft Teams. Ok, esas serían, yo a lo mejor entendí mal la pregunta. Yo contesté la pregunta relacionada a plataformas que ya nos hacen la tarea de entrevistar. Si quieres una plataforma para tener entrevistas bidireccionales, o sea, en tiempo real, creo que las opciones de Verónica Quintanar son muy buenas. Yo he probado las tres, tanto Zoom como Meet y como Microsoft, y la verdad es que las tres funcionan muy bien. E inclusive he utilizado también la videocámara o la videollamada de WhatsApp porque a los niveles que entrevistes, depende del nivel que entrevistes, te tienes que adaptar. Si a lo mejor entrevistas a un nivel muy operativo, pues lo más fácil para ellos siempre va a ser tener el contacto por WhatsApp, ¿no? O sea, depende mucho también del nivel, pero pues si ya entrevistas a un gerente, pues sí, mejor mándale una reunión de Zoom o un Meet, pero estas opciones que nos da Vero son muy favorables. Y bueno, también ten tu agenda de las personas a entrevistar y sus contactos, porque a veces pasa igual que no sabes qué persona sigue, a lo mejor no te llega su CV o hasta el momento en el que estás ahí, estás estudiando el CV, no, o sea, sí tenemos que saber bien, en media hora tengo cita con Marta, en otra media hora con Juan. ¿Por qué? Porque desde ahí estás tratando a la gente no como candidato, sino como persona, ¿no? O sea, ya sabes a quién esperas, sabes el nombre. Como cuarto punto para su quinta entrevista, elabora un sistema de puntuación. O sea, ya que tuviste tu entrevista y tuviste tus stars, ¿no? ¿Qué puntuación le vas a dar si encontraste una o dos stars, es decir, una o dos conductas? A lo mejor esa persona va a tener un 10 en su entrevista, ¿no? O a lo mejor también dentro de la entrevista vas a evaluar presentación, puntualidad, años de experiencia. Entonces, le vas a establecer un puntaje a las competencias, otro a la entrevista, otro a la puntualidad, y entonces elaboras un sistema de puntuación para que trates de ser muy objetivo en el momento de que puedas evaluar si el candidato es bueno o no para el puesto. Y el quinto, que tengas una plataforma estable para realizar tus videollamadas, que pues son las que comentó Vero, y las que ya hemos platicado, ¿no? Entonces, prácticamente con esto yo estaría terminando la presentación, estaría terminando los temas. Teníamos por aquí unas preguntitas que queríamos lanzarles, pero
Ya ven que esto de las plataformas también de repente hay cosas que no jalan, entonces es algo a lo que nos tenemos que adaptar. Si tienen alguna duda, por favor coméntenosla ahorita en el chat. Y si no, también váyanos comentando, ya que no les pude lanzar aquí la encuesta, pues qué les pareció el webinar, si les gustaría tener más información acerca de las competencias, si les gustaría que lanzáramos otro webinar, a lo mejor de cómo desarrollar sus competencias, o webinars relacionados con psicometría, a lo mejor les interesa aprender acerca de Cleaver, les interesa a lo mejor aprender acerca de una evaluación de desempeño. ¿Qué otros temas les interesaría para que pudiéramos seguir con los webinars gratuitos? Y pues apoyarnos entre todos en este momento de pandemia, aprender y enriquecer todas nuestras experiencias. Justo hace unos minutos, María Elena Martínez, ella sugiere que se haga un grupo de WhatsApp de reclutadores para intercambio de información, de cartera. Entonces, ella sugiere eso. Ok. No sé, alguien más si tenga alguna duda, que me la escriba, algún comentario al respecto. Ok, miren, para externarlo. Está excelente, igual podemos hacer nuestro grupo y ahí también comentarles cuáles van a ser nuestros próximos webinars. Quienes estén interesados, yo creo que nos pueden dejar su nombre y su WhatsApp en el chat. Los podemos integrar y ahí les vamos avisando qué otros temas tenemos. Les vamos a dar también ahorita no se desconecten todavía, por favor. En lo que Isela terminan la presentación, yo les voy a compartir justo la presentación de ahorita, les voy a compartir en un PDF para que ustedes la tengan, la puedan descargar directamente del chat. Cari, ¿puedes poner la lámina donde están nuestros datos para claro que sí. Comentarios directos nos los hagan llegar, por favor? Bueno, antes de terminar, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, en nuestra página web y se suscriban a nuestro canal en internet. Ahí se suben todas las cápsulas, webinar que estamos impartiendo